esta charla es una charla un poco especial porque hace 2 años el Consorcio de Toledo, de la ciudad de Toledo, promovió un congreso parecido a este sobre revestimientos históricos, sobre el valor de reconocerlos y de conservarlos, y hubo muchas aportaciones muy interesantes. Fue un esfuerzo grande que hizo el consorcio. Como sabéis, hay algunas ciudades en España que por su especial singularidad tienen un consorcio. Toledo, Santiago, en la que estamos, Cuenca, y este consorcio vela porque todas las intervenciones que se hagan en estos cascos históricos pues tengan un buen fin, ¿no? Y el tema de los revestimientos era un tema muy importante. Como fruto de ese congreso, entre los miembros del comité científico del propio congreso, redactamos, o se redactó entre todos, la Carta de Toledo, la llamamos así, de los revestimientos o de la conservación de los revestimientos históricos, en la tradición de las cartas de restauro, ¿no? Como la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, la Carta de Cracovia. Pues ahora nosotros hemos presentado la Carta de Toledo. Esta carta se ha difundido, pero hemos visto que no ha habido un foro para su presentación adecuado. Entonces yo le dije a Soledad Sánchez Chiquito, que es la responsable del consorcio, ¿qué te parece si presentáis o presentamos la Carta de Toledo en el foro ibérico de la Cal? Y bueno, pues aquí estamos. A ella le pareció bien, al resto del equipo también le pareció bien, y entre los documentos que están en el Congreso pues está la Carta de Toledo. Os la haremos llegar. Si no os la hemos hecho llegar, como es una separata de este monográfico del que vamos a hablar ahora, y espero que sea bueno, pues un documento que compartáis, que también difundáis, y que si veis que hay que hacer, sobre el que hay que hacer mejoras, o hay algo que no os convence, podéis también decírnoslo, porque puede haber una revisión a esta carta, ¿no? Entonces, le paso la palabra a Soledad Sánchez Chiquito y a Jesús Corroto en primer momento, y vamos a ir contándoos cómo se gestó esta carta y su contenido. Buenas tardes. Bueno, por lo que hemos visto en el almuerzo, pues lleváis toda la semana pues hablando de lo que es la piel del edificio, de las diferentes técnicas tradicionales sobre la cal. No nos vamos a extender en ello, pero sí queríamos. Yo llevo 3 años como gerente del consorcio de la ciudad de Toledo. Como sabéis, hay 3 consorcios vinculados al Ministerio de Hacienda: el de Santiago de Compostela, el de Toledo y el de Cuenca. En Toledo, suelo decir que realmente la ciudad patrimonial de Toledo, desde el año 86, es Patrimonio de la Humanidad, y entonces una serie de investigaciones se llevó a cabo para hacer un plan especial del casco histórico de Toledo, como habrá en diferentes ciudades patrimonio o protegidas. Y realmente hubo desde el consorcio, que lleva más de 20 y tantos años en la ciudad, una sensibilidad por hacer una carta de color, ¿no? Realmente esa carta de color tuvo pues muchos apoyos, otros no tanto, pero se definieron que la ciudad tiene muchos lenguajes, tiene muchos colores, tiene muchas épocas históricas, y realmente lo importante era clasificarlas, ordenarlas y en las rehabilitaciones ponerlas en valor. El Consorcio de la Ciudad de Toledo, voy a poner algún ejemplo. Bueno, realmente era importantísimo, sobre todo en Toledo, que es pues, la ciudad patrimonial con el casco histórico más grande después de Roma, tener un comité científico de universidades internacionales. Bueno, el casco histórico de Toledo, como conocen, está rodeado por el río Tajo. Es una península con el norte hacia Madrid, con ese río que es parte importantísima de la historia de la ciudad. Importante el tema de
de ese clima, de esa climatología tan dura y tan extrema. Estábamos hablando en el almuerzo de cómo se fijaba, ¿no? Es decir, qué tipo de pátinas, etcétera, que teníamos en la ciudad. Y entonces, con esta carta de color, estas ordenanzas cromáticas, fueron fundamentales para tener una guía que mantuviese la ciudad. Se hicieron unos análisis de cada una de las épocas y realmente para los arquitectos ha sido, para nosotros, cuando yo no estaba como gerente del consorcio, realmente fundamental saber dónde tendríamos que investigar y qué tendríamos que exponenciar dentro de la ciudad. Y gracias a eso podemos decir que Toledo tiene un gran cromatismo, no es único, diferentes épocas históricas. Y les quería llamar la atención, porque más somos 4 ponentes, de forma muy rápida, este edificio que estaba totalmente apagado, con una pigmentación equivocada, pues gracias al consorcio hacemos una labor de subvenciones en especie, donde realmente, de pública concurrencia, donde los ciudadanos lo que hacen es confiar en la labor del consorcio, de tal manera que redactamos el proyecto, la arqueología, la restauración, la licencia y licitamos la obra. Una parte la paga el consorcio, otra parte la pagan los ciudadanos. Pero de esa manera tenemos el control de toda la fase, ¿no? Que es realmente lo que quiero transmitir como gerente. Es decir, desde la política hasta el ciudadano es transversal y es importante, porque si no, depende de la constructora y la sensibilidad del arquitecto que se contrate por parte de la comunidad, se descubren o no se descubren o se analizan científicamente también los paramentos de la restauración. Entonces, en este caso, esta es la fachada que nosotros nos encontramos y de repente con la arqueología aparece un azul que estaba debajo de los capialzados y debajo de las partes más protegidas, como todos sabéis, y entonces recuperamos la carta de color y recuperamos, sorprendentemente para la ciudadanía, un edificio que si no se hubiera perdido para siempre esa pigmentación de color azul. Hay de todo tipo, ¿no? Hace 5 años y se recuperaron los revocos originales, pero si podéis ver, esas capas que tiene esa estratigrafía, lo que nos está hablando es de una fachada del siglo XIX que no tiene nada que ver con las fachadas barrocas que habíamos visto hasta ahora. La proporción del árido y ligante podemos estar hablando de un 8:2, con lo cual es muy difícil de trabajar este tipo de revestimientos porque con el paso del tiempo se convierten en pulverulentos. Es decir, y quiero hacer que también hincapié en la divulgación. Es decir, desde yo entro en el consorcio, como he dicho, hace 3 años, y un chiquito súper joven me dice, bueno, vosotros sabéis que en el consorcio tenéis una página web totalmente anticuada, un Facebook que son gente de 50, pero la gente está en TikTok y en Instagram. Entonces, automáticamente, la gente, las personas que empiezan a divulgar los reels que estamos haciendo desde el Consorcio Toledo, os animo a que os metáis, veréis que realmente a la gente le interesa la artesanía, le interesa la cal, le interesan los estucos, pero hay que explicárselo. Y realmente, cuando llegas a la gente nueva, a la nueva generación, y entienden que esto es arte también, entonces damos el salto y no nos quedamos estancados en una generación que poco a poco, como sabemos, está perdiendo su conocimiento y poco a poco nos estamos quedando sin ese conocimiento. Entonces, solo... no sé cómo se pasa ahora. Ya. Esta carta de Toledo, como decíamos, era no solo el hecho de decir cuáles serían las conclusiones, los artículos, la metodología, que también, sino la sostenibilidad y también cómo se debe transmitir estos valores y esta tradición para que esto siga en la siguiente etapa de nuestro conocimiento de las ciudades patrimonio
o en el tema, no solo tema patrimonial, sino que la cal, el yeso, el barro, los materiales tradicionales sean realmente sostenibles y que realmente no han pasado de moda. Entonces, le paso la palabra a la directora del Departamento de Patrimonio, a Soledad, que lleva bastante más que yo en el consorcio y que ha hecho toda esa transición de cómo ha ido evolucionando la ciudad también, para que realmente no podemos sentirnos que la ciudad de Toledo está muerta, todo lo contrario, la ciudad de Toledo está viva y que tengamos ese cromatismo, que la piel del edificio siga estando, que no hay edificios donde realmente vas a ciudades y está todo en piedra, todo picado, todo desaparecido esa piel, pues realmente nosotros creemos y nos sentimos orgullosos desde el consorcio y desde la ciudad que seguimos manteniendo esa piel y se siguen haciendo edificios con nuevas pieles, con nuevas técnicas, pero con la tradición y con la artesanía que se merece. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Como podéis ver, en ese enlace directamente os lleva a la Carta de Toledo, que es un artículo dentro de este monográfico que podéis ver. Entonces, si alguno está interesado, yo os recomiendo que con ese enlace podéis acceder para que veáis la... Bueno, este es el día que presentamos el monográfico con parte de ese comité científico, con todos los medios. Elegimos esta fachada porque es, si veis, es la que está en el monográfico. Es una fachada muy singular de Toledo, que tiene una fecha de 1700 y pico, y bueno, nos pareció que presentarlo en la calle era como más agradable, ¿no? Porque era defender un poco todo lo que esa carta refleja. Ahora David os contará un poco el contenido de esa carta y de lo que significa, pero simplemente lo que hemos aprendido durante todos estos años, desde principios del siglo XXI hasta hoy día, hasta la celebración de este congreso, que tuvo una repercusión a nivel profesional muy importante. Muchísimos técnicos se acercaron a dar su punto de vista y a opinar y a intercambiar ideas y a presentar sus hallazgos, que ya no tenemos que andar convenciendo a nadie de que esto es importante. Ya las normativas en general están reflejando que los revestimientos en los conjuntos históricos o los revestimientos históricos en general tienen que ser respetados y que no se tienen que picar, porque yo, como decía Jesús, llevo muchos años trabajando en la ciudad de Toledo y yo lo que me he tenido que enfrentar es a muchos equipos, compañeros míos dentro de la administración y también los especialistas que estaban encargados de hacer las intervenciones en las fachadas, que lo primero que se hacía era plantear la eliminación. Entonces, ahora estamos en un momento dulce, en un momento en el que ya todo el mundo, eso no se discute. Han pasado 20 y tantos años, la normativa está. En Toledo hay un artículo, el 242D del Plan Especial, que dice que cuando un revoco se quiera eliminar, hay que estudiarlo obligatoriamente, porque hay muchas capas de revoco. No solamente vamos a tener el que estamos viendo, debajo hay una estratigrafía, la participación de restauradores, por supuesto, de arqueólogos. Esos equipos pluridisciplinares lo que están haciendo es que las intervenciones a raíz de ese plan de color sean exitosas hasta el momento, porque no sabemos cuánto tiempo van a durar esas restauraciones, porque en muchos casos es la primera vez que se hace, dependiendo de la época, y luego abundaremos. Solo deciros una cosa, hay que saber mirar en las ciudades, hay que saber mirar, volver otra vez a vuestras ciudades y cuando paséis por esas calles por las que pasáis todos los días, pararos, seguro que veis algo, seguro que de pronto descubrís algo que hasta entonces no habéis visto, porque tenéis ojos privilegiados, porque ya sabéis que hay que buscar y eso os va a poner en una posición prominente, ¿no? Entonces, soy, como veis, una entusiasta, sé que todos los que estáis aquí sabéis mucho más y yo siempre he hablado del lado de la mesa, del otro lado de la mesa, del lado de la protección. Bueno, pero los que estáis aquí, con todas las cosas que sabéis, los restauradores, los que habéis hecho ya intervenciones, sois realmente los que trasladáis de verdad a las calles ese saber mirar y ese saber para conocer. Entonces, David, bueno, habla un poco de... Sí, yo os voy a hablar un momento rápidamente del contenido de la carta, aunque
como dice Soledad, está en ese enlace y además a todos los participantes vamos a intentar mandároslo por correo electrónico esta carta. Es la carta, yo voy a leer el título que es, ya nos informa mucho, es la Carta de Toledo para la protección, conservación y restauración de los revestimientos de las fachadas en conjuntos históricos. Como ha dicho Soledad, se trata de introducir los métodos usuales en restauración también a los revestimientos, como si fuera, igual que miramos una restauración de una pintura mural y un fresco del Giotto no se pica y se pone una cosa nueva, tener el mismo tratamiento con los revestimientos históricos de todo el casco, que hasta ahora estaba considerado como una obra menor, pero que en realidad nos está hablando de la sociedad, nos está hablando de la historia, nos está hablando de la técnica, de la cultura, y tienen tanto derecho a ser estudiados y tanto derecho a que los técnicos tengan una posición de una toma de decisiones informada, como el fresco del Giotto, como el Pórtico de la Gloria. Y en ese sentido, la carta tiene tres partes fundamentales. Una que establece algunos conceptos para que sean de uso común y que todos mantengamos el lenguaje sobre lo que es el soporte, lo que son los materiales, lo que es el color. Parecen obviedades, pero no son tantas, ¿no? Que es la conservación preventiva o el mantenimiento. Cómo se hace una interpretación. Después, una segunda parte más metodológica sobre procedimiento de toma de muestras, documentación histórica, documentación de medición del color, análisis físico, químico, petrográfico del revoco para saber la cantidad de ligante, la cantidad de áridos, el tipo de árido, en qué árido, qué tipo de pigmento. Un proceso de diagnóstico en el que se dice, pues aquí hay 3 capas, 2 capas, esta está en buen estado, esta tiene más importancia, esta tiene menos importancia, para poder dar ese tratamiento, ese plan de intervención. Y finalmente la tercera parte de la carta es una parte más propositiva, hacia futuro, de hacia dónde tenemos que ir, cuál sería el ideal en todo esto, ¿no? En que las administraciones regularan, que se hiciera con cierto carácter obligatorio la realización de estudios previos, hacer catálogos, planes de color, regular los oficios, por ejemplo, es decir, quién puede intervenir y quién no. O sea, en una operación de medicina sabemos que tiene que hacerlo un facultativo que ha pasado por la universidad. Pues en una restauración de un revestimiento del siglo XVI tendrá que hacerlo alguien que haya pasado por la Universidad de los Oficios de la restauración o de la conservación, que veremos, y es una de las cosas que queremos tratar, que cómo tiene que ser esa formación de los oficios y bueno, pues más sobre temas sociales o de financiación. Le paso la palabra a Rafael para que cierre y luego, bueno, sí, con un ejemplo ejemplo la despedida. De la metodología muy rápido voy a concentrarme en también una de las líneas de investigación de los trabajos de la cal o de los revestimientos es la cuestión del derecho constructivo, ¿no? De cómo se aplica, ¿no? Entonces, si podéis pasar, voy a hablar solo de esta siguiente diapositiva, la siguiente. La siguiente, vamos a ir saltando, pasa a la siguiente. Esta diapositiva, que para hacer un poco de prólogo a la intervención de Soledad, en mostrar algunos ejemplos de revestimientos sobre revocos en la ciudad de Toledo, ¿no? Cómo volvemos, por supuesto, mucho antes que los romanos, pero aquí tenemos a un autor que es Adam, Jean-Pierre Adam, que todo el mundo conoceréis, que habla de la construcción romana y cómo ya en la época romana tenemos claramente definidas esas 3 capas, que pueden ser muchas más cuando se añaden las estratigrafías, y donde la reflexión, antes había unos tratados de la construcción, donde podemos decir que la cal empieza siendo el elemento aglutinante en las fábricas, pero posteriormente, por economía de medios, se convierte en la protección de esa propia fábrica. Y cómo va desarrollándose a desarrollar esos 3 niveles mínimos que debe tener todo revestimiento. Y yo creo que ahora doy paso un poco a Soledad, si te parece, David. Sí, Hay muchas cosas que ver, pero bueno. Para que cierre. Sí, para que cierre ya. Como veis, vamos a intentar ser más disciplinados que por la mañana.
¿Por qué hicimos este congreso? Como ha dicho Jesús, era un tema que nosotros habíamos investigado durante mucho tiempo y siempre tenemos sabéis que en patrimonio, si no se publica o si no se debate, no se llega hasta el final del ciclo. Aunque se haya investigado mucho, hay que trasladarlo también. Entonces, en este congreso, quiero que veáis un poco qué diversidad hay en la ciudad de Toledo, qué importancia puede tener cuando nosotros vamos andando por la ciudad y vamos viendo los antecedentes de un esgrafiado que tiene una fecha de 1150, porque sabemos que es un edificio que está perfectamente descrito y sabemos cuándo se construyó. Entonces, o por ejemplo que es de 1600, porque sabemos también por datos biográficos, historiográficos, cuándo se construyó. Estáis viendo que tiene similitudes con el anterior, pero evidentemente ya ha evolucionado bastante. O por ejemplo, que es parte de un convento, que sabemos también en qué fecha concreta se hizo y que está definido la forma de trabajar ese revestimiento e incluso 2 capas, porque se arreglaban también, claro, lógicamente. O por ejemplo, que tiene la fecha 1699, que milagrosamente nadie ha tocado hasta ahora, probablemente porque a nadie le importaba, entonces lo han dejado ahí para suerte de nuestra. O por ejemplo, que es de 1700, es una de las primeras intervenciones de recuperación que se hizo, se conservaron pues todas las capas. La intervención de la arqueología ha sido muy importante en todos estos procesos para poder determinar por cronología comparada, por paralelos y por estratigrafía muraria de qué era antes y qué iba después, porque hace 20 años esto pues no se sabía. Y por ejemplo, que es de 1747, o sea, vais viendo un poco la evolución. Y hasta este momento, pues como que todo el mundo podía asumir que esos revocos o esos acabados eran históricos. Pero luego llegamos a sitios como fachadas como esta, que es de un convento también, pero resulta que tiene una fecha. Y como ya tenemos una fecha, sabemos que es de 1831. Entonces, vamos viendo que los acabados en la ciudad han ido evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de cientos de años, y que nos van dando una visión muy, muy agradable, porque estas fachadas, al no ser plásticas, al ir evolucionando al mismo tiempo que va evolucionando la ciudad, se convierten en algo cariñoso, por decirlo así. Yo no sé cómo describirlo, quizás vosotros me entendéis con pocas palabras, pero es como que la ciudad te abraza porque no es nada sofisticada, no sea... no sé, David, ¿cómo podemos explicar eso? La ciudad es amable, Y bueno, pues tenemos que es de 1900, que la hacen, está en el centro de la ciudad, esta ya está restaurada, pero quería traer esta para que vierais un poco también las capas. Que es de 1913, se conserva la fecha debajo del alero, en un sitio que está muy alto, en una tapia de un convento. Bueno, pues poco a poco vamos viendo. Y he querido traer esta porque es uno de los primeros talleres de la FOR que hubo en Toledo, que ya no se conserva. Bueno, quizás ahora, si ahora estuviera esta fachada, a lo mejor, porque se demolió hace 20 años, a lo mejor ahora la tendríamos con mucho mimo, ¿no? Pensaríamos, ¿no? Hay que tratarla de otra manera. Bueno, simplemente un poco eso. Si queréis, en el monográfico hay un paseo por la ciudad, porque realmente los turistas cuando van a la ciudad van buscando monumentos, pero es que simplemente dando un paseo por la ciudad vas viendo fachadas históricas de hace 100 años, 200 años, 300 años, 400 años que te van agradando y te van saltando a la vista y aunque una persona no sepa nada de patrimonio, el ir paseando por esas calles le va dando también una satisfacción. Es un poco lo que hemos llamado ciudad patrimonio, ciudad curativa. No es lo mismo pasear por una ciudad, un no lugar, una zona de las afueras de cualquier ciudad de este país, a pasear por un conjunto histórico. Te reconforta el alma, ¿no? Entonces, veis aquí esos paseos que nosotros, porque todo eso que veis ahí son algunas de las fachadas más importantes que nosotros hemos estudiado, hemos trabajado, hemos intervenido y, bueno, veis ahí un poco de todo, de lo que habíamos hablado y ya no sé quién quiere terminar. Esta es la despedida. Jesús, despedida. El venir hoy aquí realmente
en esta parte de divulgación, sí que cuando hablamos con los gerentes o los implicados dentro del patrimonio, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Sintra, en la bianual de Patrimonio Ibérico, ¿no? Pues realmente donde estamos ahora mismo, además en la UNESCO, es en realmente lo importante son los materiales, por supuesto, pero son las personas. Entonces, me imagino que eso lo habéis valorado durante toda esta semana. Y las personas, tanto los ciudadanos, para sentir nuestra estrategia como ciudad, es que estén vivas. Y en esta ciudad estratégica viva no puede ser turismo. No puede ser solo y exclusivamente una imagen envolvente que no tiene alma. Entonces, los artesanos, para nosotros, para nuestras responsabilidades administrativas, deben ser, y creo que están siendo, fundamental. Ese conocimiento es fundamental, que igual que se está haciendo las cartas preventivas para mantener los oficios, tenemos desde la Administración, desde foros como este, mantener y transmitir primero el tema de la artesanía, el tema de la preparación, estáis viendo el tema de los hornos, estáis viendo todo el tema de los procesos. Es decir, estamos en un punto límite, igual que cuando en el año 2003 Toledo estaba en un punto límite de perder todas las fachadas o parte de sus fachadas, y hemos conseguido, pues en estos 20 años, mantener, hacer un catálogo, trabajarlo, documentarlo científicamente, pues todos sabéis que estamos en el límite de muchos oficios. Y entonces nos lanzamos la responsabilidad de mantener esos oficios. Eso está pasando a nivel mundial y esa es para mí un poco esta conclusión de la Carta de Toledo. Es decir, muy bien, tenemos esto, pero si dentro de 20 años, dentro de esos 20 años, nos volvemos a juntar, ¿cómo se aplicarían estas técnicas y cuántas personas, que no sea un lujo, encontrar uno que ya sabe hacer solo? No podemos permitirnos ese lujo. Con lo cual, mi última reflexión es, hemos conseguido en Toledo estos 20 años recuperar estas fachadas, sabemos hacerlo, pero ahora necesitamos estructurar equipos. Eso es mi lanza, y que quede como una de las conclusiones de mejora y de esfuerzo colectivo. Muchísimas gracias.